que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Esta es la oración que tiene poder. Porque verdaderamente no hay nada imposible cuando esta oración fluye. Pero antes de llegar ahí y examinar esa parte, quisiera, en el 8:12, el Señor dice, si lo puede leer, 8:12, dice esto: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Señor, hermanos amados, nos enseña que nosotros le debemos todo al Señor Jesús, a su Espíritu Santo, y que por medio del Espíritu Santo nos va a enseñar a vivir por el Espíritu. La iglesia debe aprender a vivir por el Espíritu, porque si no lo aprende, morirá. ¿Qué es vivir por la carne? Vivir por medio de los sentidos naturales. Querer resolver las cosas espirituales con los sentidos naturales. Por ejemplo, un espíritu de ira son espíritus. La persona es afectada por un espíritu de ese tipo y quisiera a veces ganarle a ese demonio. Pero viene y lo irrita y la persona responde con sus sentidos naturales. Y en lugar de vencer a ese demonio de espíritu de ira, el demonio usa a esa persona, lo aira tanto que destruye a otros y hace que otros se airen. Y ese espíritu de ira domina a otras personas. Cuando eso pasa, las personas mueren porque respondieron con sus sentidos naturales. Si vivimos con los sentidos naturales, moriremos. Significa, nos separaremos de Jesús. Eso es morir. Porque actuar con los sentidos naturales contra lo espiritual es pecado. Y ese pecado lo separa de Dios. Y el demonio o los demonios los controlan. Así que, hermanos míos, el Espíritu Santo está para guiarnos, para aprender a vivir por el Espíritu, no con los sentidos naturales. Y otra vez necesito y quiero aclarar, los sentidos naturales son vitales y necesarios, pero no funcionan para pelear contra el mundo espiritual. Lo único que hacen los sentidos naturales, la vista, el ojo, el olfato, el oído, el tacto, es para protección de nuestro cuerpo solamente, pero no funcionan. Un sentido natural no funciona cuando un enemigo te ataca, un espíritu de envidia te ataca, y si no aprendes a responder con el espíritu, vas a cometer obras de la carne. Sientes envidia y vas a responder con tus sentidos naturales, tu carne, y en lugar de hacer la obra de bondad, te vas a poner envidioso y el diablo te domina, porque la envidia es del diablo. Y esa persona pecó y se separó de Dios ahí mismo. Por eso no conviene
vivir por medio de los sentidos naturales para vencer lo espiritual. Dios nos dio el medio para vencer lo espiritual es por medio del Espíritu Santo. No hay manera de vencer lo espiritual si no opera por el Espíritu Santo. En este pasaje, en el verso 13, dice, si vivimos por la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hacemos? Hermanos míos, ejemplo, viene la envidia y la sentimos. ¿Cómo vencemos esa? Es un demonio que está lanzando aquello. ¿Cómo yo puedo vencer esto? ¿Cómo voy a responder con el Espíritu? Usted conoce los frutos del Espíritu Santo. Si no los conoce, los debe saber, porque si no, no va a responder con ello. Tiene que conocer los frutos del Espíritu. Y voy a repetir el triángulo. ¿Lo ve? 1, 2, 3. Un triángulo. En el centro del triángulo es el amor de Dios. El amor que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo soporta. El amor que todo lo espera. El amor que es indestructible. Si eso está en ti, porque sí está en ti, pero mientras no eres consciente que está en ti, no puedes echar mano aunque esté en ti. Por eso es importante que conozca ese triángulo, porque el triángulo en la parte de arriba es un triángulo con el pico hacia abajo. En la parte alta, todos los frutos que se relacionan con Dios son fe, paz y fidelidad. Todos estos frutos son manifestaciones de amor. La fe es amor a Dios. Con ese amor le creemos a Dios. Y tenemos una buena relación con Dios. Y no pecamos contra Dios. Dudar de Él es un pecado. Dudar de su palabra es pecado. Desobedecerlo es pecado. Por eso es que entendamos, cuando usted se relaciona con Dios, tiene que creer. Padre, en el nombre de Jesús, usted cree que está ahí. Usted cree que está ahí, hermano amado. Fe. Luego que opera por medio de la fe, usted hace paz con Dios. ¿Cómo lo hace? Le pide perdón por si quizás usted lo ofendió. Y Dios lo rocía con su sangre y lo perdona. Tercero, usted debe ser una persona fiel a Dios. Oiga, ¿quién debe ser fiel? A Dios. Si usted es fiel a Dios, Dios lo va a honrar donde quiera que vaya. Si no aprende a ser fiel a Dios, jóvenes, a sus sentidos los engañan con tanta facilidad. A veces quieren agradar a la gente. Nunca hagas eso. Agrádale a Dios. Agrada a Dios. Porque Dios te va a sostener. Cuando tú buscas que alguien te apruebe, no estás haciendo bien. Tu relación para que tu estabilidad sea sólida tiene que estar con Dios correcta. Fe en Dios. Tienes que mantener la paz con Dios siempre y serle fiel a Él. Esa es una buena relación con Dios. Por el lado nuestro, cuando nos relacionamos en el mandamiento, dice, ama a Dios con toda tu mente, corazón y cuerpo, todo aquello. Y luego dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Usted ve que esos dos líneas hacia abajo tienen el mismo nivel. Uno y el otro es el mismo nivel. Cuando se relaciona con uno, los frutos que necesitamos dejar fluir es gozo,
Gozo. joy, Está una situación a situation problemática, with problems, algo que no podemos controlar. something that we cannot control. Si no If we hacemos lo que el Espíritu Santo dice, don't do what the Holy Spirit vamos a responder con la carne. we will respond with the flesh. Observe, una situación difícil. A difficult situation. Dios dice que respondamos con gozo. God says to respond with joy. Ante esa situación con gozo. Before that situation with joy. Pero, But ¿cómo podemos tener gozo si está el problema ahí? how can we have joy if the problem is there? Si esto es el problema, If this is the problem, Dios dice que se la ponga en sus God manos says to put it in His y que se las deje ahí. and to leave it there. Y eso es todo lo que podemos hacer. That is all. Este es el problema, se lo ponemos en sus manos y de ahí en adelante dejárselos en las manos de Jesucristo. We leave it in the hands. Después de eso, After that, la forma correcta the correct es way dejar fluir el gozo. is to allow the joy to flow. Es una decisión, mi amado. It's a decision, brother. Si tú esperas que las circunstancias se den para que sientas gozo, nunca vas a poder andar en el Espíritu. If it's fixed for you to have joy, you'll never Andar en el Espíritu no es un sentimiento, es una decisión. be in the Spirit. It's not a feeling, it's a decision. Hermano, no son emociones, son decisiones. They are decisions. Decides estar contento Try to be. porque ya hiciste lo que Dios te dijo. You've done what God said. Tienes gozo. El segundo, You have joy. ser manso. Manso, ¿qué es mansedumbre? Believe. Manso Meekness. significa estable, Means stable. confiado en Dios. Trusting in the Lord. Tercero, Third, dominio propio, self-control. templanza de tu carácter. You control your character. Hermano, si una mosca vuela, te quita, te enoja, If a fly estás respondiendo con tus sentidos. Eres muy débil. responding with your senses, you are too Cualquier cosa que pasa en tu derredor respondes con tus sentidos. to you, you respond with your senses. Eres muy débil. You are too weak. No, mis hermanos, No, eso no es en el espíritu. not the Spirit. En el espíritu se responde con gozo, With joy, con mansedumbre, con templanza. self-control. Eso es amarte a ti mismo. That is to love yourself. Cuando eso no está en ti, tú no te amas. Not being, you don't love yourself. No te amas. Aunque tu boca diga que te amas. Even though your mouth says you love Hermanos míos, cuando used procura para su cuerpo todo lo que ve, when you procure everything you a sus sentidos naturales piensa que usted se ama. senses, you think you love yourself. Pero cuando descuida But y en lugar de gozo deja tristeza, usted no se ama. and instead of having joy, you have sadness. Cuando en lugar de ser manso es irritable, And you get irritated. usted no se ama, You hermano. don't love yourself, brethren. Usted no se ama porque es una bomba de tiempo. You don't love yourself because you're like a time bomb. No, hermano amado. No, brethren. Debe haber dominio propio. You have to have self-control. Esos tres frutos demuestran que usted se ama. Those three Uno. fruits demonstrate ¿Cuáles, hermanos? Ayúdeme. number one, Gozo. joy. Es que está difícil, es que está caliente el sol. ¿Y qué? It's difficult. The sun is hot. ¿Y qué que esté caliente? And what that is hot? Por eso vas a ponerte todo triste. Is that what you're going to be sad? Por eso vas a llorar. Is that what you're going to cry? Ponte contento. Happy. Es mejor estar contento que triste. Be happy. Porque el Cristo está derrotado, hermano. The one that's sad is has been Está derrotado, por eso está triste. overcome. That's why he's sad. Y debe decidir estar contento. He has to decide. Eso es actuar en el espíritu. This is to act in the spirit. Segundo, Second, debe ser manso. he has to be No cualquier cosa lo tiene que encender. not anything has to alarm you. Debe ser sereno, hermano. You have to be Cuando está sereno piensa mejor. stable because you think better when you are. Tercero, Third, dominio propio. self-control. Usted debe decidir, no otros. Decide not others. Es que porque el otro brincó, usted también tiene... Jump. Hermano, Have to controle su voluntad. control your will. Controla tu voluntad. Control your will. No te tiene que dominar They don't have
las circunstancias. Eso es responder con el Espíritu. That is responding. Y por el otro lado, cuando nos relacionamos con el prójimo, On the other side, when we relate to our neighbor, tenemos que tener 3 frutos. we have to have El primero es first paciencia. patience. Hermanos míos, Brethren, nunca piense never think que andar en el Espíritu es un sentimiento, that walking in the Spirit is a feeling. es decisión. It is decision. Usted decide cómo vivir. How to live. Usted decide cómo responder a esta situación, How to respond with no sus emociones. not your emotions. Usted tiene que decidir cómo hacerlo. How to do it. Cuando se relaciona con su prójimo, debe haber paciencia We have to have patience. para que no lo condene, para que no lo juzgue. And we don't judge him. Porque si lo condena y lo juzga, a usted le está cayendo el mismo palo que a él, a usted le está cayendo encima. You are having the same Ahí mismo, en ese momento. right at that particular time. Ahí cuando está haciendo eso, le está cayendo a su propia vida, hermano. You are doing that is coming on your own life. Segundo, Second, debe ser benigno kind con su prójimo. with your neighbor. Benigno significa comprender. Bueno, si algo no puede hacer, pues tengamos calma. Something, let's be patient. Recuerde que usted tampoco lo sabe todo. That you don't know everything either. Qué bueno que es bueno en lo que sabe, pero You are good. de seguro ha de haber cosas que no puede hacer. More than likely, it's for sure there Entonces debemos tener calma con alguien que no sabe por ahora. kind with someone that doesn't. Tal vez pueda aprender y enseñarle a usted Maybe that person can learn it lo que usted sabe what we know. para que esa vida se habilite. So that life is Tercero, able to. debemos de ser bondadosos. We have to be. La bondad destruye la envidia. Hermanos, cuando un espíritu de envidia te toca, When the spirit of envy touches you, nosotros lo sentimos. we feel it. ¿Cómo vas a responder en el espíritu? How will you respond in the spirit? Bondad ahí. With kindness. Bondad. ¿Qué significa eso? What is this? De lo mucho o poco que tienes, From the much or little you pártelo have, cut it in half y comparte. and share it. No solo es decirlo, es la acción la que destruye la envidia. Action that destroys Parte de eso cut it y comparte. and share it. Y serás sano y no te habrá dañado ese demonio de envidia. And that evil spirit will not harm you. Así que mis hermanos amados, Therefore, brethren, el Espíritu Santo nos fue dado the Holy Spirit was given to para que lleguemos a ser so libres. we can be free. ¿Libres de quién? Free from what? ¿De qué? From what? Yo no veo que tengamos cadenas físicas, Any physical chain, pero sin embargo hay cadenas but truly there are chains. en los pensamientos Thoughts que a veces nos llevan a hacer acciones incorrectas. that sometimes take us to doing correct. En el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos míos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Children of God. ¿Cómo vamos a dejar que nos guíe? How can we allow him to guide us? Hermanos míos, Brethren, el triángulo the triangle, es para que usted aprenda a relacionarse con Dios, con su persona y con su prójimo. Aunque no conozca toda la voluntad de Dios, usted tendrá una mejor relación con todos. a better relationship with everyone. Cuando usted se pone triste, usted no tiene una buena relación con usted mismo. When you get sad, you don't have a good relationship. Está dejando que lo martille un demonio en su mente. You are allowing a demon Lo está martillando talk to you in your mind, y lo está pisando and he's stepping on you. porque no respondió con el espíritu. You didn't respond Gozo, to the spirit, gozo. joy. Decide andar en gozo. Decide to walk in joy. Mira que Dios es poderoso. Mira que Dios tiene control de esa situación. That God is in Y Él te va a dar su victoria. and he will give you his victory. Eso es, hermano amado, This is lo que el Señor quiere para todos nosotros. what the Lord wants for all of us. Dice también
que por medio del Espíritu nosotros podemos clamar al Padre y decirle, Abba Padre. Through the Spirit, we can say, Abba, Father. ¿Saben, mis hermanos amados, You know, brethren, por qué muchos no tienen la convicción del Dios del cielo como su Padre? Porque reaccionan con sus sentidos naturales. they react with their natural. Por eso no tienen convicción. This is why they don't have conviction. Tiene que ser el Espíritu, hermano. It has to be the Spirit, brethren. Él es el que le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. That we are children. Esto no es obra de nuestra carne. This is not work of our ¿Quién ha visto a Jesús, hermano? flesh. Jesus, ¿Quién ha visto físicamente al Espíritu? ¿Quién ha visto a Dios Spirit or God, físicamente? physically. No lo vemos físicamente, We don't see him physically, pero en el Espíritu sí. but in the Spirit, Porque el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. we are children of God. Y cuando tienes el testimonio del Espíritu, The testimony of the Spirit, tú puedes tener paz. you can have peace. Hermano, Dios es tu Padre. Brethren, God is your Father. Dios es tu Padre. God is your Father. Debemos aceptar estas verdades Accept this truth para que tenga paz. so you can have peace. Hermanos amados, que Dios nos ayude, mis hermanos amados. Lord, help us, brethren. En la tierra, hermanos míos, On earth, hay tres seres, there's three beings o creación, no sé cómo decirlo, of creation que gimen. that cry out. Gimen. They cry out. Uno es el Espíritu Santo, One, the Holy Spirit. dos es la iglesia, usted, The church, you. y tercero es la creación. And third, the creation. Los tres gimen. The three cry out. ¿Saben por qué les pido a los hermanitos Do you know why I que ask griten? brethren to cry out? Porque, hermanos míos, Because, brethren, alguien se puede estar ahogando, somebody can be muriéndose, dying y no clama. and they're not crying out. En su mente les ponen a pensar, es que mira, te van a juzgar, They have es que te vas a ver ridículo. they're going to judge. Ese es un demonio This is a demon. que lo está atacando para que no clame a Dios. So they don't cry out to God. Y mientras la persona no clame, Dios no lo levanta. The person doesn't cry out, God doesn't raise them. Por eso pedimos que clamen. We ask that they cry out. Les tenemos que enseñar a clamar. To teach them to cry out. Jóvenes ahora, niños, 10, 12, 15. 10, 12, 15. Te pregunto, dentro de 15 años, vas a ser padre, vas a ser madre, vas a tener hijos de la edad tuyos ahora. Your age now. ¿Qué vas a hacer tú con tus hijos? What will you do with your children? ¿Les vas a enseñar a responder con tus sentidos naturales? To respond with your natural sense. Vas a ser gente religiosa, hermano. If you do, you will make religious people. Gente que dice que toca a Dios, pero no es cierto. They touch God, but it's not true. Hermanos, no. Brethren, no. Tienes que tocar a Dios. How to touch the Lord? Tienes que tocar a Dios, hermano. Touch the Lord. ¿Cómo lo tocas? How do you? Cuando oras, When you pray. cuando gimes, cuando clamas. When you call on Him. Tocamos a Dios, hermano amado. Touch the Lord, brethren. Y en este pasaje, vaya conmigo ahora sí a Romanos 8:26, To Romans 8:26. dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos míos, esta es una manera This is the way, brethren, de tocar a Dios. touching the Lord. Quisiera decirle que es de las mejores maneras It's the best way. de cómo tocar a Dios. One of the best ways. Cuando nosotros alabamos a Dios o estamos ahora, hermanos amados, yo le pido a los niños, ¡ah! Grita así. I ask the children to cry. ¡Ah! Tú dices, ¿están locos? No, no estamos locos. They are crazy. No, we are not. Estamos haciendo lo que el Espíritu quiere. We're doing what this is. Gime, hermano. Cry out, brethren. Cuando gemimos When we do, y hacemos esas cosas, when we do those, damos a luz. we give birth. Damos a luz. We give birth. Una mujer A woman, que está al punto de dar a luz, si no puja, if she doesn't push, se muere con el baby adentro. dies with the
Y eso le pasa a mucho creyente. happens to many believers. A mucho creyente les pasa eso. Se les muere lo que Dios les ha puesto porque no pujan. Whatever God has placed in them dies because they don't push. Se les muere adentro lo que Dios les ha puesto. Ahí están callados, And they're quiet, haciendo ningún esfuerzo. doing no effort. Hermanos amados, la alabanza nunca ha sido una diversión. Has never been La alabanza es una guerra. entertainment. It's a war. Es un sacrificio. Cuesta. It's not easy. It costs. Hermano, ir a ver a cantar a otros y estar haciendo eso no es alabar. Others sing and just clapping. That is not praising. Alabar es cuando tú participas con tu cuerpo, haces fuerza, pujas, gritas, gimes, clamas, lloras. Eso es alabar. Ir a ver un show, Go see a show. eso no es alabar, That is not praising. es perder el tiempo. That is wasting time. Tenemos que ser participantes. We have to participate. Hermanos míos, Brethren, la palabra dice the word says que si nosotros no lo alabamos, that if we don't praise him, las piedras lo harán por los que no lo hacen. we'll do for those who don't. Las piedras lo van a hacer. Rocks will do for those who don't. ¿Sabe por qué no lo alaban? Porque les da vergüenza. They don't praise him because they're embarrassed. Pero alabar a las cosas inmundas no tienen vergüenza. No, si ellos van corriendo tras aquello, hermano. Running after Y pagan dinero, hermano. pay money for. No les duele gastar dinero en esas cosas. They don't care spending money on those things. Tras eso, They go after that porque no es un sacrificio, because it's not a sacrifice. es corrupción. It's corruption. Pero en el Señor, In the Lord, aquí dice que debemos orar we need to con gemidos indecibles. cry out. Hace años, A year el Señor me mostró una visión. the Lord showed me a vision. Y en esa visión, hermanos, In this vision, yo vi como en la Ciudad de México hay en el centro, no sé si ahora, un museo de cera. a wax museum. Y yo entraba algunas veces. And I went in a few times. Me espantaban I porque veía las figuras esas como que estuvieran vivos. saw those figures as if they were alive. Pero a pesar de eso entraba. But I would still go in. Pero me salía como en shock. But I Me asustaba, casi estaban... su apariencia era como que estaban vivos, hermano. frightened me because it appeared as if they were alive. Cuando Dios me muestra la visión, When the Lord revealed, me vi en ese lugar I saw myself in that. y entré. I entered. Y de repente cuando entro, Suddenly when I entered, cerraron todos los vidrios, porque eran tras vidrios, y me quedé en el centro y no podía salir de ahí. do not leave. Y esos seres se volvieron vivos. Those beings became Eran miles de ellos. there were thousands of them. Y me gritaban, niega a Jesús, niega a Jesús, niega a Jesús. Todo eso, hermano, era un espacio bien pequeño. Tuve que tomar mis manos y cubrir mis oídos, los dos así, And cover both y protegerme. protect myself. Y el Espíritu Santo me dijo, Holy Spirit said, grita, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Cristo era lo que contrariaba a esa influencia que me estaba llegando. Me querían borrar de mi mente que Jesucristo es mi Salvador. wanted to delete from her mind that Jesus is my Y hermano, empecé a cubrirme así, a gritar, Cristo vive en mí, Cristo vive. Hermano, y entre más eso tardó, y cuando estaba haciendo eso, long time. el Señor me permitió ver que cada palabra que hablaba de mi persona, salían gentes por mi boca. Salían personas, niños, niñas, hermanos pequeños estaban naciendo. Miles y miles y miles de personas estaban naciendo, hermano. Cuando oramos, We pray. con gemidos damos a luz. With moaning we give birth. Por eso tiene que ser en el Espíritu, hermano. It has to be in the Spirit. Fuerte. And strongly. Cuando Jesús fue a la cruz, o antes Went to the cross. estuvo orando ahí, He was praying there. Jesús oró Jesus prayed. y dice que hizo tanta fuerza He had so much strength que estaba en agonía. that
hizo tanta fuerza, hermano, que sus venas se rompieron. ¿Qué estaba pasando en el mundo espiritual? Estaba dando a luz. Usted es el resultado de ese esfuerzo de Jesús. Ese es el resultado, hermano. Jesús dio a luz en ese instante. ¡Oh! Es lo que Jesús hizo. Una mujer si no puja, no puede dar a luz. La iglesia si no puja, la iglesia si no hace esto, no pueden dar a luz. Se les muere lo que Dios les ha puesto adentro. ¿Dónde está la alegría y el gozo, la esperanza, el amor? ¿Dónde está la gloria del Señor? Está muerto adentro. Está muerto porque no ha pujado y ha respondido con sus sentidos naturales. Quiere alabar con sus sentidos naturales. Observe, ¿qué puede ver con sus sentidos naturales? ¿Luces? ¿Qué más? ¿Paredes? ¿Qué es lo que puede ver con sus sentidos naturales? Nada. Y como no ve nada, ¿qué puede esperar? Nada. Pero si cierra sus ojos físicos y abre los espirituales y empieza a pujar, va a dar a luz lo que está dentro, hermano. Tiene que salir a luz. Por eso no se ve bien la alabanza floja. No se ve bien, hermano, no se ve bien. Hermano, los jóvenes están fuertes. Tienen mucha fuerza en sus cuerpos y necesitan dejarla fluir. Así que, mis amados hermanos, nosotros debemos gemir. El Espíritu Santo gime, pero la creación también gime. El verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción y a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, una pregunta. Dígame usted, según la palabra, ¿qué está haciendo la creación para ser liberada de la corrupción? Está gimiendo. Está gimiendo. La creación está gimiendo para ser liberada de la corrupción. Mi pregunta, ¿qué está haciendo usted para ser liberado de la corrupción? ¿Qué está haciendo, hermano? Usted dice que ahí está y que ha estado por toda la vida. ¿Hasta cuándo va a estar ahí? Hasta que usted la soporte. Mientras usted no le diga nada, ella va a estar ahí. La creación está gimiendo para que sea liberada. ¿Usted quiere ser libre? Debe gemir, hermano. ¿Quiere ser libre? Debe aprender a gemir. Gima, hermano. ¿Quién de las mujeres han dado a luz aquí? Levante su mano. Gracias. Cuando estuvo ahí, ¿cuál era su mentalidad? ¿Estaba pensando en ir a pasear? ¿O cómo se iba a ver en su vestimenta? ¿O qué se iba a poner encima? ¿Qué estaba pensando? Todo su ser estaba en un solo punto. Su mente, su corazón, su cuerpo, su fuerza. Todo estaba enfocado en esa cosa que estaba ahí adentro. Como usted quiere que salga, ¿verdad?
Usted quiere que salga porque lo ama. come out because you love it. No solo quiere tenerlo, quiere verlo. Pues para que lo vea tiene que pujar. But so you can see it, you have to push. Tiene que hacer fuerza, You hermano. have to have strength. Con toda su fuerza. All your being. Y podrá ver lo que está dentro de su persona. Hermano amado, usted tiene la imagen y la semejanza de Jesucristo. Of Jesus Christ. El Espíritu de Dios está con usted. Dios el Padre. Hermano amado, la imagen de Jesús tiene que florecer. Toda la corrupción tiene que irse, hermano. Tienes que aborrecer la envidia, hermano. Tienes que aborrecer la corrupción. Porque si no la aborreces, no saldrá lo que está dentro. No se va a manifestar. Y la creación y el Espíritu gimen. Porque los hijos de Dios sean manifestados. ¿Cómo se van a manifestar? Cuando eches fuera la corrupción. Hermano, ya no pienses mal de la gente. ¿Hasta cuándo va a parar eso? Parece que es divertido. Como que, porque los demás lo hacen, también uno lo tiene que hacer. ¿Tú piensas que Dios no te está mirando? ¿No sabes que Dios te mira cuando estás haciendo eso? ¿Y piensas que le estás agradando a Dios haciendo eso? Así no se manifiesta. Hermanos amados, el Espíritu quiere que gimamos. Quiere que gimamos, hermano, para que sean manifestados los hijos de Dios. En 2 Corintios 10:2, no, Corintios 10:2, vaya ahí conmigo, por favor. Nuestra gloria es grande, hermanos amados. Es grande la gloria de Dios. Es grande, hermanos. Dice el verso 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Algunos piensan que actuamos por medio de los sentidos naturales. Es lo que piensan los que actúan con los sentidos naturales. Pues aunque andamos en la carne, en el cuerpo, no militamos según la carne, no militamos según los sentidos naturales. Militar significa estar en un ejército. Es disciplina, es autoridad, hermano. Es guerra. En el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No puede usted vencer ni al demonio más pequeño usando sus sentidos naturales. Ni al más pequeño puede usted vencer. Nunca reaccione con sus sentidos naturales cuando está confrontando cosas contra su alma. ¿Lo critican? ¿Y qué responde con sus sentidos naturales? Se enoja. ¿Qué dice Dios que debe hacer cuando te critican, hermano? Orar por él y bendecirlo. Eso es andar en el Espíritu. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Para qué son las armas espirituales? Para destrucción de fortalezas. Hermano, fortaleza significa cosas grandes. En una ocasión el Señor me mostró
Yo vi como a mí las alturas no me gustan mucho, I don't like the height. pero vi como But I saw how the hermano, Lord took me up a los cielos. to the heavens. Y estando en ese lugar, And being in that place, es un espacio, it's a space, si usas tus sentidos naturales, es espantoso eso. senses, it's frightening. Hermano, vi castillos, eran castillos como de hielo. I saw Y no eran fáciles, en el aire, hermano. ice, Grandes castillos, big demonios adentro. demons inside. Y el Espíritu me para debajo, a un lado y abajo. Puts Y me dice, habla lenguas. inside and says, speak in tongues. Y empiezo a hablar lenguas, hermano. Speak in tongues. Y veo cómo esos se empiezan a cuartear, a romper, a destruirse esas cosas que dicen aquí. Those things that say Mis ojos espirituales vieron cómo se partían esas cosas, se derrumbaban, hermano amado. how these were overcome. Tenemos unas armas, hermano, We have weapons, brother, que tenemos que usarlas para destruir to destroy a los demonios que están destruyendo a nuestra gente. our people. Peleemos con quien debemos, no con la gente. Not against people, Tenemos que pelear contra eso. to fight against them. Así que dice en el verso, Therefore, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Viene un pensar y te dice, mira, aquel fulano dijo esto de ti y dijo cosas feas, así que tú te tienes que vengar. you have to have vengeance. Ese es un conocimiento altivo y que le quiere provocar That wants to provoke a que aquella persona reaccione con sus sentidos naturales, con la carne. person to react with their natural sense. Y entonces seguramente va a ser derrotado. Truly they will be Y ese demonio va a dominar a esta persona y va a dominar a otros. Así es como los demonios van creciendo. how the demons grow. Cuando las personas reaccionan con sus sentidos naturales, los demonios los dominan. When people Y como los usan natural senses, para pelear con otros, dominan a este, pero luego dominan a otros y así van haciéndose más grandes los demonios. and then dominate more and more. ¿Quieres que pierdan su poder y su autoridad? Reacciona con el Espíritu, hermano. Act with the Spirit, brethren. Reacciona con el Espíritu. Act with the Spirit. Y verás disminuir sus capacidades de los demonios, hermano. Así que el Señor dice que nosotros The Lord says that we tenemos unas armas, hermano, have weapons, brethren. y las tenemos que usar. Have to use them. Tú dices que alguien de tu gente no puede ser salvo. You say someone from your people cannot be saved. Tú no sabes, 1 Juan 5:19, que dice No, 1 John 5:19. que toda persona está bajo el poder del diablo. Every person is under the power of. ¿Cómo va a ser libre? How will they be free? ¿Con tus sentidos naturales? With your natural senses? Ningún demonio se va con ello. No demon goes with them. Si tú reaccionas hasta con tus lágrimas, casi suplicándole al demonio que lo deje, nunca lo va a dejar. Even crying, begging the demon to leave him, he will never do Para que un demonio se vaya, mi hermano, it. tú tienes que You pelear. have to fight. Tú tienes que pelear You have to fight para echarlos fuera. to cast them out. Por eso Jesús nos dio su autoridad. But Jesus gave us his authority. ¿Para qué quiere autoridad si no la va a usar? Why do you want authority if you're not going to use it? Debe usar la autoridad de Jesús porque es para echar fuera a los demonios, Jesus, because it's to cast out demons. para echar fuera las enfermedades, todo aquello que usted sabe. All that. El punto es este, hermanos amados. The point is this, brethren. ¿Cómo vamos How will we a destruir los demonios destroy demons? con nuestros sentidos naturales? Natural senses? Siempre que reaccionamos así, siempre perdemos. Every time we react like this, we always lose. Siempre. Always. Los demonios Demons no tienen huesos, have bones, no tienen carne, don't have flesh, ni tienen sangre. don't have blood. Los demonios son espíritus. Es un cuerpo, pero que no tiene esas estructuras. It's a body without those structures. Por eso This is why es que se pueden meter en una persona, they can go into a person. porque no tienen huesos, no tienen They carne. don't have flesh. Por eso se meten This is why they go in y los posesionan. and they possess them.
¿Cómo puedes tú how can you echarlos fuera? cast them out? Solo con las armas Only espirituales. with the spiritual weapons. ¿Y cuáles son las armas que Dios nos da para echarlos fuera? What are those weapons that the Lord gives us to cast? Hermano, usted ya se sabe los pasos, ya usted se lo súper sabe. Es un experto. You're an expert in Así que no puedo dudar que usted, ningún demonio está delante de usted. that you don't. Y si está delante de usted, bueno, usted los tiene que echar fuera, If it's before you, puesto que ya debe saberlo because you already know them. y debe ejecutarlos. You have to execute them. Ese es su deber. This is your responsibility. Ahora, hermanos míos, My brethren, como nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra seres espirituales. but against Los espíritus no se ven con nuestros sentidos naturales, nuestro ojo no detecta un espíritu. our eyes cannot see. Nuestro ojo físico no puede detectar un espíritu, Our eyes cannot detect an evil spirit. pero el sentido espiritual sí lo detecta. But the spiritual senses do. ¿Cómo? How? Cuando tú entiendes la palabra de Dios. Comprehend the word of God. Oh, sí. Tú puedes verlos. No ves una figura. You don't see it physically. La forma en que lo ves es cómo operan. When you see it, you Y tú puedes ver qué demonio está afectando una vida. what demon, Tú puedes discernir qué demonio es aquel what spirit cuando entiendes. you comprehend. Por eso es que no es con los sentidos naturales, es con la palabra. It's with the word of God. Es con la palabra. Mientras la gente no sepa la palabra, están ciegos. Y los demonios los dominan y los controlan, hermano. Dominate and control them Porque no tienen luz. because they don't have light. Por eso es importante, hermano amado. But it's important Debemos nosotros entender estas cosas. to comprehend these things. Ahora, pregunto yo, I ask, ¿será que algún demonio lo tocó a usted ayer? did a demon touch you yesterday? No, gracias a Dios. Porque hay un montón, hermano, por todos lados. Many, everywhere. ¿Lo provocaron a mentir? Did they provoke you to lie? ¿Usted juzgó, criticó? Did you judge or criticize? No era el Espíritu, hermano. That wasn't the spirit. No era el Espíritu Santo. That wasn't the Holy Spirit. Era un demonio. It was a demon. ¿Hablaste malas palabras? You speak back. Oh, ese no era el Espíritu Santo, hermano. Holy Spirit. Es el diablo, un demonio. Oh, a demon. ¿Qué más hiciste? What else did you ¿Y tú dices que no existe el diablo? You say the devil doesn't exist? ¿No lo sentiste cuando te tocó? Do you feel him when he tried to touch you? ¿No lo puedes ver cuando te toca? See him when he touches you? Hermanos, ¿cómo vas a vencer? How will you overcome? ¿Cómo vas a vencer? How will you overcome? La maldad no va a disminuir. Jesús dijo que iba a aumentar. It will grow. Pero el conocimiento debe aumentar en nosotros Not have to para destruir fortalezas. destroy powers. Hermano, fortalezas Burn powers. con la guianza del Espíritu. With the guidance of the Tienes que manejar muy bien you have to manage very el well triángulo, hermano. the triangle. Porque si no, los demonios te están rondando. Demons are surrounding. Oh, por donde quiera que vas hay demonios, hermano. Everywhere you go, there's demons. Sí. Por eso es que tenemos que actuar con entendimiento. That's why we need to act Y cuando entiendes, hermano, ellos huyen. comprehend these lies. Ellos huyen por 7 caminos cuando tú actúas en el Espíritu. They flee through 7 ways when you act in the Spirit. Ok, yo quiero decirle esto. ¿Cuáles son las armas What are the weapons que Dios nos provee cuando oramos? that God provides to us when we 1. pray? One, Aprendamos a orar con gemidos. learn to pray with crying out, with groans. ¿Alguien está pasando o pasó por algún un problema grave? Is somebody going through or has been through a difficult situation? Bien grave. Very dangerous? Sentía que se acababa todo. You thought everything would finish? Ese es el momento That is the time. de pujar. ¡Oh! Le voy a mostrar, no yo, pero el Señor me mostró esto. I will tell you. Me mostró al profeta Ezequiel, hermanos. Show me the prophet Ezekiel. En su cuerpo él es pequeño de estatura y delgado. In his body he is
Cuando lo vi, yo me puse feliz. Yo pensé que iba a hablar con él. I was so happy I thought I was going to talk to him. Él me miró He saw me, y, como dice la gente, ni me... and as people say, he didn't Él no tenía tiempo para las amistades en el alma, hermano. much because he didn't have time for the friendships in the soul, brother. Las amistades en el alma es perder el tiempo, hermano. The soul is wasting time. Solo perdemos el tiempo. We just waste time. El hombre me miró, The man saw ni me miró y se fue. He saw me. Y yo voy detrás de él porque yo quería saber. Because I wanted to know. Y él iba siguiendo un hombre. And he was following. Hermano, era de lo peor de la sociedad. He was Era un hombre como de 30, 40 años. 30, 40 years Alto. old, tall. Nadie lo quería. Nobody wanted Ni él mismo se quería. him. He himself didn't love him. Era un ser despreciable, hermano. It was despicable. Y este hombre iba caminando detrás de él. And this man was walking Firme. firmly. Su caminar era sólido, hermano. Firme. Solid. Cuando lo tuvo cerca, como He had him close, unos 14 pies quizás, 14 feet maybe. el profeta Ezequiel Prophet hizo esto. went like Y observe, hermano. Observe esto. observe. El hombre cae cuando lo tuvo cerca así. We had him Se sentó sobre sus piernas. down, Metió sus manos entre sus piernas inside, y se arrugó, se encogió and he went like this, y empezó a gemir. crying out. ¡Ah! Empezó a gemir y aquel hombre ya no pudo caminar. And that man could, Se quedó parado, hermano. he stopped Se quedó ahí y el hombre estaba gimiendo, hermano. Gimiendo. Yo veía cómo su cuerpo pensaba que iba a explotar, hermano. I thought his body was going to explode. Yo no sé cuánto tardó, I don't know how long, pero no fue largo, hermano. but it wasn't long. De repente, hermano, Suddenly, aquel hombre that man hizo esto. went like this. Y empezó a decir, ¿dónde estoy? He said, "Where am ¿Dónde I? estoy? No sé dónde estoy. Where am I? I don't know where I am." El Señor lo hizo libre The Lord set him free por medio de gemidos. through crying out. Hermanos, Brethren, estos tenemos que orar así. we must pray, Tienes que gemir para dar a luz. pray and cry out. Tienes que gemir. You have to cry. Jesús, hermanas, sangró. Jesus bled. Tenemos que hacer lo We mismo must do the same. para dar a luz Give birth lo que Dios quiere es what God wants to. que sean salvas la gente, hermano. For people to be saved. Que sea salvo nuestra gente, nuestra familia. People to be saved. Our family. Hermano, pujemos fuerte. Let's push hard. Pujemos. Let's push. Ya no venga nomás a ser un espectador, hermano. Let's come to be an Ayúdenos a pujar. Help us to push. Ayúdenos a hacer fuerza To push and be strong. para que se dé a luz So we give birth aquello que debe ser dado a luz. to that which has to be born. Hermanos míos, Brethren, los gemidos son especiales. Por favor, those are very, no hay cosa there's nothing que Dios no pueda destruir si aprendes a gemir. you learn to cry out. No hay cosa que Dios no pueda arreglar. Nothing the Lord cannot do. ¿Sabes cuando Jesús resucitó a Lázaro? When Jesus resurrected ¿Sabes que gimió, hermano? do you know who cried out? ¡Ah! Gimió, He cried out. lloró. He cried. Hermanos míos, Brethren, el Espíritu Santo the Holy Spirit también nos da otra arma. also gives us another weapon. Tenemos que aprender a orar en We lenguas. must learn to pray in Tenemos que aprender a orar en lenguas, hermano. tongues, brethren. El diablo no quiere que oremos en lenguas Want us to pray in tongues. porque él sabe que las lenguas lo destruyen. That they destroy him. Hace años también, Years ago, el Señor, vi que los demonios me tenían por detrás, me estaban ahogando, ya mi cuerpo ya se había rendido, ya no estaba luchando, ya no tenía oxígeno. killing me, and I didn't have any more options. Estaba completamente ya suelto. My body was
Y el Espíritu estaba de este lado a mi derecha y atrás. Y me gritó, habla lenguas. Y cuando me dijo eso, empecé a hablar en lenguas, hermano. Como 20 o 30 pies fue a dar cada demonio. ¡Pah! Y ¡pah! Los demonios tirados de espaldas, hermano, tirados. Son las lenguas del Espíritu, hermano amado. Es un arma. Es una arma. Los niños deben saberlo. Los jóvenes deben saberlo. Los viejos también. Son armas. El diablo dice, no, que la lengua es que quién sabe. Quiero que lea conmigo. Vamos ahí a 1 Corintios 14, en algunos versos, para que usted vea la gloria. Gracias, Jesús. Quiero que lea conmigo el verso 2. Dice esto: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pregunta: cuando alguien habla en lenguas, ¿a quién le está hablando, hermano? Ayúdeme, ¿a quién le está hablando? A Dios, no a los hombres. Y cuando está hablando misterios. Misterios. Nadie le entiende, dice. Eso incluye al diablo. El diablo tampoco sabe lo que estás hablando. Por eso es que lo destruye. No está preparado para defenderse. Eso solo lo entiende Dios. Por eso esa revelación se la dio a la iglesia. La necesitamos, hermano. Es un arma poderosísima. Por eso el diablo decía, no hablen lenguas. Eso fue para la iglesia del principio. Si hubiera sido para ellos, no estaría aquí. Aquí está. Dice, ahora el verso, leí el 2, el 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El 4. El que habla en lenguas extraña, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Note, una persona que no habla lenguas no se edifica. ¿Qué significa? Que vive por sus sentidos naturales. Vive por sus sentidos naturales. Es muy emocional. La vida para ganar no tiene que ser tan emocional. Tiene que ser en el espíritu. Habla lenguas para que tu espíritu se edifique, se fortalezca, que tengas fuerza, la fuerza de Dios, hermano. Y cada vez que hablamos, aunque no tengas revelación, cuando estás hablando en lengua estás destruyendo demonios en los cielos, hermano. Alrededor de ti se están cayendo demonios. Para eso Dios nos lo dio. Luego dice, por favor, así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetizáis. Ahorita me importa que todos hablen en lenguas. Porque si hablan en lenguas, se volverán guerreros. Y habrá victorias en sus vidas y no derrotas. Victorias. Eso es lo que Dios quiere, hermanos amados. El verso 13 dice esto. Por lo cual,
el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Si alguna vez usted anhela la interpretación de lenguas, es muy bueno porque puede edificar a la iglesia. Es la manera de cómo manejar el don de lenguas. El 15, que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Quiero que aprendamos esos dos puntos. Se puede orar en el espíritu y se puede orar con el entendimiento. Se puede cantar en el espíritu y se puede cantar con el entendimiento. Ok. Cuando oramos en el espíritu, estamos hablando lenguas. Es un misterio, nadie lo sabe, nomás Dios. Pero estamos hablando misterios por el Espíritu Santo. Porque eso no es es del Espíritu Santo. Luego, también podemos estar orando en lenguas y orar con el entendimiento, sí. Ejemplo, yo estoy orando en lenguas y no sé lo que estoy diciendo, pero puedo entender de repente, orar por alguien con mi entendimiento. Padre, sana esa persona. Señor, libera esta persona. Ese es mi entendimiento, con mis propias palabras. Y luego, la parte de las lenguas sigue fluyendo, hermano, porque es obra del Espíritu. Y entonces yo puedo estar en el Espíritu, pero también orar con el entendimiento al mismo tiempo. Eso, hermanos amados, es lo que Dios quiere para nosotros. Cantar en lenguas y también cantar con el entendimiento. Por eso de repente fluyen las lenguas cuando estamos alabando a Dios. Son misterios. Yo no sé lo que estoy diciendo, hermano. Yo no entiendo. No importa que no entienda, pero es el Espíritu. Pero también cantamos con el entendimiento. Luego el verso que sigue, el 15. No. Hasta ahí. El 16 dice, porque si bendices solo con el Espíritu al que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a la acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Ok, cuando estamos congregados, por ejemplo, ahorita que estamos recibiendo la palabra de Dios, no está correcto que alguien empezara a hablar en lenguas levantando su voz, porque sería desorden. ¿Qué debe hacer? Si el Espíritu le da que hable en lenguas, puede estar hablando en lenguas, pero calladito. Calladito. Pero cuando estamos alabando a Dios, ahí puede fluir sus lenguas, claro que sí. Porque está el momento. Usted empieza a alabar a Dios en el Espíritu, con su Espíritu. Y a eso el Espíritu Santo le gusta porque destruye muchas cosas impuras que están en los aires, hermano. Así que orar y alabar a Dios en el Espíritu cuando estamos en la alabanza es lo correcto. Es muy bueno que lo hagamos. Quiero llegar a la parte, ¿dónde estoy? En el verso 26, por favor. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Si alguien durante, por ejemplo, la profecía, cuando estamos ya en la adoración, de repente fluyen las lenguas, la persona tiene la interpretación de lengua y pueden decir, el Señor dice esto. Ahí edifica la iglesia porque nos dice lo que está diciendo el Señor. Pero si no tuviera la interpretación, debe bajar su voz para que se edifique solo a sí mismo. En el 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No dice que se impida, pero que hable
callado solo softly for himself, para Dios y para sí for mismo. God himself. Ok, el verso, Verse el 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Muy bien, eso es lo que dice respecto, es mucho, pero usted lo puede leer en su casa. El 39 y 40 dice esto. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. No impidáis el hablar lenguas. stop them from speaking in ¿Por qué? Why? Porque si no hablan lenguas, usted es una vida sin poder de Dios. Oftentimes you're alive without the power of God. El hablar lenguas nos habilita. Es la manera como Pablo Is the way oraba sin cesar. without ceasing. No oraba con su entendimiento, Turning his understanding oraba en lenguas. for his tongue. Él mismo lo dice. He himself said it. No lo estoy leyendo, pero así lo dijo. Yo hablo más que todos vosotros More than en lenguas. Pero cuando estoy entre la congregación prefiero hablar 5 palabras I'd rather speak 5 more con entendimiento en vez de 10,000 than 10,000 sin entendimiento. without understanding. Porque está buscando edificar a la iglesia. To edify the church. Pero cuando está solo, But when he's by himself, hermano, sé un río, be a river, un mar be like a sea, en lenguas. speak Hermano, tongue. dice, no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. No frene las lenguas, hermano. Stop the speaking in tongues. Aprendamos a orar en el Espíritu. Learn to pray in Gima, hermano, para que dé a luz y manténgase orando en lenguas. maintain yourself Cuando usted va en su carro, when you're on in your car, cuando está usted bañándose, cuando está en su vida personal, in your personal life. cuando está en el trabajo, usted puede orar en su mente, pero obviamente no debe hacerlo delante de los demás, porque eso es ser imprudente, hermanos amados. To be prudent. Así que esas cosas tienen que ser sabios. We need to be wise. Pero cuando está solo, usted deje fluir al Espíritu Santo. Y Dios, hermano amado, va a bendecir su vida de una manera maravillosa. In a marvelous way. Esto es lo que Dios quiere por ahora, hermano. Que la iglesia aprenda a hacer fuerza cuando ora. Tenemos de dar a luz. We need to give birth. Debe dar a luz. We need to give birth. Lo que usted anhela tiene que salir a luz. It has to come out. Pero va a salir y darse a luz así como lo está escuchando. But it will be just as you're Tiene que pujar You have to push hasta que nazca aquello. until that is born. Y tiene que hablar en lenguas como nunca antes. To speak in tongues Recuerde, or remember las lenguas son relámpagos, son cosas como eléctricas, espíritu, hermano, cómo destruye a los demonios. destroys demons. Hermanos, por favor, Please, brethren. para que tenga victorias tiene que dejarse guiar por el Espíritu. Póngase de pie y oramos. You have to let the Spirit guide you. Padre maravilloso, le damos gracias en esta